Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre, por estar aquí reunidos en esta tarde. Suplicamos que nos bendigas en este tiempo de exponernos a tu palabra. Señor, tú conoces nuestras luchas, debilidades, el cansancio, las incomodidades. Concédenos, Señor, que podamos sacar provecho de este tiempo en este tu día y te adoremos a ti en la exposición y atención a tu palabra. Trae edificación a tu iglesia. Trae salvación a los perdidos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y vamos a Santiago capítulo 5, al último sermón de esta serie. Pues el título de este sermón, Buscando al perdido, podría ser también Buscando al extraviado. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. De esta epístola. Leo para ustedes Santiago 5, 19 dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces llegamos al final de esta carta, que los que han tenido la posibilidad de seguir todo el estudio recordarán que es una carta sumamente práctica. Es uno de los primeros escritos que ha habido en el Nuevo Testamento. Cuando uno se pone a revisar las fechas en las que los autores bíblicos escribieron, vamos a ver que la Epístola de Santiago es una de las primeritas. Y quizás eso sea interesante considerar a la luz de estas congregaciones judías que se fueron formando, el ministerio apostólico, ¿verdad? Luego de la ascensión del Señor y la expansión y predicación del Evangelio, relacionado también con la dispersión a causa de la persecución. Eran iglesias en su mayoría en un desarrollo, con una necesidad de poder entender y comprender la doctrina, pero con una urgencia por corregir numerosas faltas. Entonces, si hacemos un breve repaso de la epístola, recordaremos que más que doctrinal es una epístola que apunta a la práctica. ¿Está usted en pruebas? Bueno, busque al Señor y dependa del Señor. Y si tiene necesidad de sabiduría, pídaselo a Dios, porque Dios lo da abundantemente. En el medio de soportar esas pruebas pueden aparecer tentaciones. Por ejemplo, querer salirse de la prueba o rebelarse o caer en las seducciones de la carne o la concupiscencia. Pero entonces no culpemos a Dios por nuestros pecados. Si estamos en pruebas o en agonía, sí, Dios en su providencia, que controla todas las cosas, puede determinar eso para los creyentes como una manera de fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe. Pero si caemos por la inclinación de nuestro corazón al mal, como leíamos en el Salmo el día miércoles en la oración, no culpemos a Dios. Recordemos que el Señor es un Dios justo y bueno, y del cielo viene toda buena dádiva, todo don perfecto, que Dios no cambia. Es bueno en el día que soy probado y es bueno en el día en que derrama sus bendiciones. Él es bueno cuando estoy enfrentando tentaciones y cuando hay tiempo de paz. Yo pienso que es importante que, como llegamos al final de la carta, hagamos este último repaso y consideremos las enseñanzas que Santiago ha desarrollado, porque la conclusión que vemos en esta epístola es de alguna manera muy directa, muy corta
corta, concisa y también sumamente práctica. No vemos una salutación como es frecuente en otras cartas, como pasa con el apóstol Pablo, saludos personalizados, una salutación directa, sino un asunto práctico que tiene que ver con buscar a aquellos que están extraviados o perdidos. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que la epístola nos decía con relación a la palabra de Dios? Que debemos recibirla con mansedumbre, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que debemos aplicar la palabra a nuestra vida al punto tal de vivir una religión que no sea una religión de exterior, sino una religión de buenas obras, una religión de buena conducta, una religión basada en la obra de Cristo y en la fe de Cristo. ¿Qué pasaba en esos cultos? Había separaciones entre las personas, a veces por el poder adquisitivo, había preferencias con algunos que vestían de una manera o tenían más recursos, pero de ese modo se discriminaban, hacían acepción de personas y estaban juzgándose entre ellos y no agradaban así al Señor. El Señor en su ministerio terrenal dejó en claro que lo que Él quería ver era misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. Los fariseos eran especialistas en hacer cuestiones externas o visibles, diezmaban cada una de sus plantas, pero en el corazón tenían odio y juicios contra ciertas personas porque no eran de su agrado. Por eso es tan importante que este auditorio, estas personas que leían esta carta, evaluaran si realmente su fe se correspondía a la fe de un verdadero discípulo de Cristo. Como dijimos, muchas veces las epístolas, aunque hablan a hermanos y se dirige a la iglesia y uno piensa, bueno, son creyentes porque es la iglesia, pero los autores bíblicos eran conscientes que en ese grupo podía haber personas que eran engañadas o que luego iban a salir manifestándose que no eran verdaderos creyentes. Por eso encontramos en esta epístola varias pruebas o test para que cada uno examine su vida a la luz de la enseñanza de la palabra y pueda confirmar si realmente tiene una fe verdadera. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Puede haber una fe de palabras, una fe que se dice tener, pero si no está respaldada con obras o frutos dignos de arrepentimiento o obras de una vida piadosa, entonces no estamos hablando de una fe verdadera. Cuando alguien está en una necesidad y lo único que la persona puede hacer por ellos es tan solo decir unas palabras que suenan bonitas, si alguno dice, tiene necesidad del mantenimiento, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Recordamos, hermanos, con qué dureza Santiago confronta los pecados de la lengua. Él sabe que en el núcleo de la iglesia del Señor, sin duda, muchos cristianos están madurando en su fe, pero también hay tropiezo. Y tropiezan al no poner freno a la lengua. A los caballos se les ponen freno en sus lenguas para que obedezcan. Y el hombre le cuesta controlar este pequeño miembro que se jacta de grandes maldades. Ciertamente, si no es por la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, no podríamos hacerlo. Pero el creyente debe pensar cuántas consecuencias hay por comentarios o palabras que hieren a otros. Por eso dice Santiago de manera práctica, hermanos míos, esto no debe ser así. Si nos ponemos a hacer un repaso, hermanos, vamos ahora rápido, pero podríamos ir anotando una tras otra aplicaciones puntuales que son necesarias para nuestra vida personal y para nuestra iglesia.
Necesitamos la sabiduría que debe ser de lo alto, no maquinaciones y pensamientos humanos, porque eso sabemos que no da fruto, sino un fruto espiritual que nos guía a crecimiento espiritual personal y también de la iglesia del Señor. ¿Y qué pasa si estamos siendo seducidos por las cosas de este mundo, por deleites o por cosas temporales que nos desvían de los asuntos espirituales, de lo que realmente importa? Cuando uno va a un funeral, ahí se encuentra con gente muy angustiada. Bueno, uno piensa, ¿qué estarán pensando esas personas? ¿Cuántos de ellos realmente están pensando en la eternidad? ¿Cuántos de ellos están pensando en su vida a la luz de lo que Dios dice en su palabra? A veces, hasta en el extremo más claro, ¿verdad?, de la vida, como puede ser enfrentarse así con la muerte de un ser querido o algo, hay gente que sigue obstinada en su corazón, que sigue rebelde, que sigue cerrada, que no quiere cambiar, que no quiere dar el brazo a torcer. Quizás ha sentido de algún modo al Señor obrando en su vida, llamándolo, haciéndole reflexionar, pero sigue resistiendo la obra de Dios. Por eso la invitación está: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si hay luchas en el corazón con asuntos del mundo o terrenales, recordemos qué triste es que eso produce tristeza y dolor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís, lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Pensemos en nuestras peticiones al Señor, en nuestros anhelos más profundos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos jugando con las cosas que este mundo nos ofrece y con ser discípulos del Señor? Nos desafía Santiago a no juzgar al hermano equivocadamente. Este pasaje que acabamos de leer y que vamos a meditar de estos versículos, de algún modo nos hace pensar en el otro, en su pecado. Pero muchas veces uno piensa en el pecado del otro con una mala motivación, y es ahí donde no debemos juzgar. No que no se pueda juzgar definitivamente, sino no tomar el pecado de otros para la murmuración. Recordemos también, hermanos, someter nuestros planes al Señor. ¿Qué va a ser del día de mañana? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Dónde estaremos un año? ¿Qué negocio haremos? El Señor sabe todas esas cosas y sabe si nuestro corazón es en dependencia de Él o hay planes independientes, separados de lo que el Señor quiere para nuestra vida. No está mal planear, como lo meditamos en su momento. No está mal buscar una mejoría, no está mal hacer inversiones, no está mal querer tener un negocio. El problema es qué lugar ocupa Dios en medio de todos nuestros planes. Recordarán ustedes también que hablamos al inicio del capítulo 5 con una dura amonestación a esos ricos opresores, que posiblemente no eran creyentes o quizás algunos que se acercaban al culto, pero también daba ánimo a aquellos que estaban en el medio de las pruebas y se veían como esos labradores o agricultores que tienen que esperar las lluvias temprana y tardía. Algunos, en medio de ese gran dolor, podían ser tentados a quejarse. Tenían que recordar lo que los profetas vivieron, todo el sufrimiento. También recordar la paciencia de Job como alguien que sufrió aún habiendo tenido una conducta agradable al Señor. Hablamos por un momento de los juramentos, que parece haber sido un tropiezo grande en ese grupo, en esa congregación, y varias exhortaciones prácticas acerca de la oración, con el ejemplo final de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró con fervor, y cuya oración y cuyo ministerio tuvo un impacto en toda una nación. Tengamos entonces
presente todas estas cosas y leamos nuevamente estos 2 versículos finales. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos textos han despertado varias controversias teológicas, sobre todo porque en su escritura o léxico abre la puerta a varias interpretaciones. De hecho, la Iglesia Católica saca de este texto de que aquellos que hacen discípulos o convencen o convierten a otras personas hasta están trabajando para su salvación. O sea, el que quiere torcer la Escritura lo puede ciertamente torcer y está guiando, ¿verdad?, a las personas en el error. Precisamente lo que el texto quiere es todo lo contrario, que los hermanos que ven a alguien que se aparta, que se extravía, que está en algún sentido perdido porque se está alejando de la verdad, y esta puede ser la verdad tanto en palabra como en práctica, entonces debe haber un ministerio de restauración. Cuando dice hermanos, entonces apunta a los que están allí reunidos. Algunos hablan de que era una referencia a los judíos. Yo entiendo que es la iglesia allí del Señor. Y notemos que esta frase, si alguno de entre vosotros, nos hace pensar de que estas personas que se han extraviado estaban en el grupo allí congregado. Entonces, puede ser que todavía estén congregados y están dando pasos, o claramente ya están extraviados y están alejados del grupo. Quizás Santiago lo plantea de una manera en que lo pensamos ya en un extremo. Esa palabra es una palabra muy fuerte, alguien que está extraviado, está perdido, ¿verdad? Está alejado. Pero lo que quiero que entendamos era que esta persona antes de algún modo estaba asociado al grupo. Uno intenta sacar como analogías. Pudiéramos pensar, digamos, si en la terminología del apóstol Juan, alguien que salió del grupo. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Podríamos pensarlo así. Hoy en día nosotros hablamos mucho de membresía. Pudiéramos pensar a alguien que sale de la membresía. Pudiéramos pensar también a alguien que no necesariamente se hizo miembro, pero puede extraviarse de la verdad porque estuvo en el grupo, permaneció durante cierto tiempo, tuvo una influencia y hasta podría esa persona con su boca confesarse como un cristiano. Pero de alguna manera Satanás logró sembrar allí la cizaña. Recuerdan que la cizaña crece también, ¿verdad?, con la buena semilla, en el campo, ¿verdad?, crece todo junto, el trigo y la cizaña. Y alguno entonces no produce el fruto que debe producir. Cuando pensamos en la parábola del sembrador, el Señor habla de aquella semilla que tenía poca raíz y creció rápidamente. Y uno dice, ya está, va creciendo, sí, ya va a producir fruto, pero no llega a producir fruto. También habla de la semilla que cae en el camino y viene Satanás y arrebata esa palabra. Entonces uno puede ver una persona que parece que entonces va bien, pero rápidamente Satanás hace una obra para que no produzca fruto. O puede ser porque esa semilla es ahogada por el medio de las pruebas o de los afanes de este siglo. Ciertamente el verdadero creyente es aquel en el cual la palabra obra y hay un fruto espiritual que se manifiesta a la luz de todo lo que veíamos en Santiago, con una vida de testimonio, no solamente de una fe hablada, sino también
de una fe vivida en el marco de una comunidad cristiana. Entonces, cuando dice alguno de entre vosotros, ¿qué estamos pensando? De un incrédulo, de un creyente. Yo creo que tenemos que considerarlo un poco más amplio. ¿Por qué? Porque aunque alguien pudiera decir, bueno, puede referirse a un incrédulo porque dice, salvará de muerte un alma. Sí, pero en términos prácticos nosotros no sabemos el final de la historia. Nosotros sabemos, si alguno de entre nosotros se extravía de la verdad o empieza a dar pasos alejándose de la verdad, tanto en doctrina como en práctica, entonces hay una responsabilidad que tenemos como iglesia. Pensemos todas las posibles situaciones en las que alguien puede alejarse o salir de la iglesia local. Yo mencionaba uno, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Claramente, cuando leemos este texto en su contexto, nos damos cuenta que esas personas que salieron, a lo que llama Juan anticristos, eran personas que salieron por problemas doctrinales. No nos ha tocado vivir algo así. Creo que nuestra iglesia local, al ser una iglesia confesional, de alguna manera pone un freno a aquellos que vengan con otro entendimiento doctrinal y quieran de algún modo causar problemas en este aspecto. Sin embargo, no podemos nunca desestimar de que pudiera haber un problema de este tipo y alguien entre los hermanos o la membresía cambie su parecer en cuanto a ciertas cosas doctrinales, y esto implicaría para la iglesia un gran dolor. ¿Qué debe hacer la iglesia? A la luz de lo que Santiago nos dice, debemos hacer volver al hermano de su error, ¿verdad? Y decimos hermano porque todavía quizás no está confirmado, ¿verdad? Que si es efectivamente un anticristo no diríamos hermano, o sea, se manifiesta que no es un creyente, pero cuando se evidencia un error doctrinal tenemos que tratar de trabajar para traer a esa persona nuevamente a la verdad. Vamos a ver otro, voy a leer varios versículos, si gustan los pueden buscar, si no los escuchan. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito 3:8 al 11 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren en ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, alguien podría decir, eso también pone en evidencia una causa doctrinal de alguien que se aparta de la verdad. Sí, pero hay un punto más allá y que pudiera ser doctrinal o pudiera tener que ver con otra cosa, que es el tema de divisiones.
Puede haber divisiones por doctrina o puede haber divisiones aún por temas vanos. Entonces, ¿qué pasa con una persona divisiva? Podríamos caer en el error de juzgarlo drásticamente e inmediatamente decir, no, el hombre que causa divisiones no hay que darle oportunidad. Pero vean aquí el texto. Después de una y otra amonestación. Entonces, si tenemos que ubicar el pasaje de Santiago, encapsularlo dentro de eso, esa orden de Santiago va en esa una y otra amonestación. Ese es el trabajo de Santiago, de ir a rescatar a esa persona de su error o de su camino equivocado. Porque las divisiones realmente son serias y tristes en una iglesia. Puede haber divisiones por cuestiones aún muy vanas. Comentarios, ¿verdad? Malas percepciones, prejuicios. Y de repente ya hay un grupo que piensa de una manera, un grupo de otra, y ya hay una división y eso afecta seriamente al pueblo de Dios. Podemos hablar también de pecado escandaloso. En 1 Corintios 5 se hace mención de ese pecado de inmoralidad sexual muy serio, el caso de aquel que tenía la mujer de su padre, y sabemos que el apóstol Pablo habla fuertemente a la iglesia porque la iglesia parecía estar fría, pasiva, no tolerar eso y no reconocer que tenían que actuar. Por eso dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunido con vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Evidentemente el apóstol Pablo llega allí a un caso de un pecado escandaloso, de una excomunicación necesaria en la iglesia y que lo debe haber. Pero cuando evaluamos todo el consejo de Dios acerca de esto, sabemos también que los casos de disciplina eclesiástica tienen el propósito de llevar al pecador al arrepentimiento. Es necesario que el pecador sea removido de su lugar de privilegio y posición en la iglesia local para que sea llevado a una profunda tristeza y quizás libre del cuidado del Señor, en ese entonces pueda comprender cuán terrible es estar lejos del Señor. Entonces, parte de la tarea, cuando pensamos de alguien que se aparta de la verdad, si se está apartando de la verdad porque está dejándose engañar por algún tipo de pecado, de inmoralidad, o de vicio, o de alguna conducta inapropiada, hay una responsabilidad de la iglesia de hacer volver a tal pecador una vez más al camino. Quiero leer otro texto en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 19. De todos estos versículos que leo, hay uno que es el que quiero poner el énfasis, sin embargo leo varios porque nos dan el contexto de esos versículos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducen a más y más impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, en este texto tenemos con claridad
Hermano Fran, me parece que hay alguien allá. En este texto tenemos con claridad un caso de dos personas que se habían apartado de la verdad. Himeneo y Fileto. Se apartaron por una cuestión doctrinal. Sostuvieron que ya la resurrección se había efectuado para el tiempo que estaba aquí escribiendo el apóstol Pablo, y evidentemente esto afectaba a la iglesia del Señor por su herejía. Entonces dice, se desviaron de la verdad. Esa es la expresión, se desviaron de la verdad. En nuestro texto dice, se extravían de la verdad. Ahora, una vez más, Pablo dice aquí que hay un fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe conducirse alguien que invoca el nombre de Cristo? El que invoca el nombre de Cristo es aquel que se identifica como cristiano, el que forma parte de una congregación. ¿Cómo debe conducirse? Debe conducirse conforme a la verdad. ¿Qué pasa cuando se desvía de la verdad? El pueblo de Dios tiene una duda. ¿Es un verdadero creyente o no lo es? Muchas veces no vamos a poder responder eso de manera inmediata porque necesitamos dejar pasar el tiempo hasta que los frutos sean puestos en evidencia, si hay buenos frutos o malos frutos. Pero algo sabemos, el Señor sí lo conoce. El Señor sí conoce quiénes son suyos. Pero a la hora de la práctica y de evaluar la orden apostólica para la iglesia, apártese de iniquidad del que invoca el nombre de Cristo. Entonces, póngase a pensar ustedes, alguien que en esta congregación había sido de algún modo influenciado por Himeneo y Fileto y había quizás sido seducido a pensar doctrinalmente equivocadamente, pero ahora está escuchando la enseñanza apostólica y se da cuenta de que estos que eran conocidos como hermanos se apartaron de la verdad y no están actuando correctamente. Entonces escucha la exhortación y dice, apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Eso que me dijeron estaba mal y yo debo corregir mi entendimiento y volver a la fe. Pero lo estamos evaluando desde la perspectiva o práctica del individuo que fue seducido por la doctrina equivocada. Pero pongámonos ahora en los zapatos del que estaba sentado a la par y sabía que ese hermano o hermana había sido influido por Himeneo y Fileto y que estaba considerando seguirlos. A la luz de Santiago, nosotros debemos hacer volver al pecador del error de su camino. Si pensamos en el apóstol Pablo, Pablo le habla directamente a él, pero si pensamos en Santiago, nos dice, nosotros debemos tratar de hacerle entender a esa persona que está en un camino de error, que se está extraviando de la verdad. Y hay otra situación en la cual puede suceder esto. Vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 17. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces aquí se nos habla de alguien que se aparta porque en su corazón hay una raíz de amargura, algo que puede pasarle, digamos, a cualquier creyente puede tener una amargura. Cualquier creyente puede tropezar en un resentimiento.
puede pensar mal de otro, puede ser ofendido por algo. A veces alguien se ofende porque no actuó bien con alguna persona con él, porque no le saludó, porque no hicieron algún gesto que alguien esperaba. O sea, es una lucha del creyente. Pero otro paso, otro escalón, es apartarse por causa de eso. Y esa es una excusa muy común entre los incrédulos. No, si yo fui a la iglesia, estaba todo bien, pero no me gustó tal cosa, entonces me fui. O sea, dejo a Dios por cualquier problemita que haya en lugar de resolverlo bíblicamente. Entonces, el pecado aquí se manifiesta entre las relaciones interpersonales. Se pierde la paz y no hay santidad en esas relaciones. Hay amargura, hay contaminación, hay adulterio, pero espiritual, porque cuando leemos el pasaje, aunque se habla de fornicación y adulterio, claramente no se refiere a la inmoralidad sexual, sino más bien a un adulterio espiritual, porque habla de Esaú, que Esaú lo que hizo fue vender su primogenitura. ¿Qué es lo que estaba Esaú haciendo? Diciendo, lo espiritual a mí no me importa comer un plato de comida, ¿verdad? Ahora ya. Entonces, la persona que se llena de amargura en la iglesia y se va a apartar, dice, no, a mí lo espiritual no me importa que ese hermano no me haya hecho tal o cual cosa. Lo rápido, lo espontáneo, lo natural. Pero entonces, esa persona que se aparta se está extraviando. Se va en un camino de error. Pongamos esta situación dentro del el mensaje práctico de Santiago. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer volver al pecador del error de su camino. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. O sea, tenemos que hacerle volver. Algunas versiones traducen esto como tenemos que convertirlo. Ahora, no nos confundamos, porque Santiago, casi en toda su carta, habla con una perspectiva de la salvación, no en términos soteriológicos del hombre hacia Dios, sino en términos muy horizontales. Por eso decíamos, la fe que se ve con tus obras. Entonces, no nos habla de la conversión como una obra que Dios hace, aunque todos sabemos que es Dios el que obra, pero nos dice, usted tiene que ir y convertir al pecador. ¿Cómo lo voy a convertir yo? Yo no puedo convertir a nadie, sí, pero ¿cuál es la idea de convertir? Hacerlo entender, hacerlo volver del error de su camino, del mismo modo de que si usted sabe que alguien va en una dirección donde su vida va a correr peligro, va caminando por una acera y un gran hueco, está oscuro, usted le dice, vea, no vaya por ahí, hay un hueco, se va a caer, falta una tapa de esas que hay ahí en los desagües, falta una tapa, tenga cuidado ahí en ese lugar. La persona tiene que convertirse, tiene que volverse, tiene que cambiar de dirección. Entonces, en este sentido, nosotros estamos actuando para traer a la persona del error y muchas veces nos expresamos así. Y alguien me hizo convertirme o me hizo reflexionar o me hizo entender. Y uno sabe que detrás de eso es Dios, pero Santiago lo pone en estos términos horizontales y de algún modo le da ánimo al creyente a actuar, pero no solamente ánimo, sino también notemos esto, dice, y alguno le hace volver. No es una tarea exclusiva de los pastores o ancianos hacer esto que Santiago está mandando, porque podría pensarse, bueno, si alguien se está desviando de la verdad, ya sea por una cuestión doctrinal o por una cuestión moral o por divisiones o por esto, por lo otro, es tarea del pastor. No, Santiago no está apuntando aquí a un liderazgo o a un rango, está llamando a los creyentes a actuar. Y aquí tenemos que poner una aplicación práctica para nosotros como iglesia. Obviamente el pastor tiene una responsabilidad importante delante del Señor, velar por las personas de la congregación, principalmente los miembros, también aquellos que se están acercando a la fe. Pero pongamos este ejemplo, digamos, si personas que no vienen a la iglesia,
Podría ser un error de un hermano que diga, bueno, que el pastor lo llame. Que el pastor se preocupe por a ver por qué no vino. Debemos sentir ese peso y esa responsabilidad en velar los unos por los otros. No es una tarea exclusiva del liderazgo, del pastor o del diácono hacer ciertas cosas. Sí, ellos tienen una responsabilidad delante del Señor, pero aquí dice, si alguno le hace volver, quizás entonces usted llama, hermano, hermana, ¿por qué no vino? Vea, tiene ya 2 domingos que no viene. ¿Cómo está? ¿Cuál es su situación? De repente usted ahí se entera que este germen o esta bacteria que luego se podría transformar en un hermano que se extravía de la verdad, ya está ahí, ya está la amargura, ya hay una falsa doctrina. De repente alguien no viene a la iglesia, pero está escuchando un predicador por internet, o tiene quejas en su corazón contra otro hermano, contra el liderazgo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hermanos? Dice, bueno, consideremos otro texto. Dice, vosotros que sois espirituales, vosotros hermanos que son maduros, si ven a algún hermano caer en pecado, ¿qué debemos hacer? Restaurarle. Es una responsabilidad de todos. Unimos ese texto con este y lo aplicamos y decimos, debemos traerle en su pensamiento, convertirle en su pensamiento, en su desvío. Está pensando mal de Dios, está pensando mal de la palabra, está pensando mal de la iglesia. Necesitamos ayudarle a que retome su camino. Recordemos que nosotros todos estábamos extraviados, como ovejas que no teníamos pastor. Pero el Señor vino a buscarnos. O sea, en nuestra salvación, el Señor vino a buscar la oveja perdida. Y hay gozo en los cielos, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos cuando una ovejita es encontrada, hay gozo en los cielos cuando una moneda que estaba perdida es hallada. Nosotros estábamos descarriados, y dice Pedro, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces nosotros tenemos que pensar eso, aun cuando alguien se aleja del rebaño, somos y debemos ser instrumentos del Señor para traerle, para ayudarle a volver, para que no continúe en el error de ese camino. Y la manera en la que Santiago lo pone es con términos absolutos, porque cuando dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, nos hace pensar, digamos, en el extremo de esa aplicación. Evidentemente se está refiriendo a aquel que es un impío. Y por medio de la intervención de los hermanos, le rescata de ese camino de error. Y obviamente eso tiene que ver con la conversión de la persona. Y aquí volvemos a pensar en eso. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no es verdaderamente salva. Y pudiese ser que están saliendo de la iglesia siendo seducidos por el error, pero el rápido accionar del hermano o de los hermanos trae ese beneficio para la situación de esta persona, situación espiritual de esta persona, en llevarle al entendimiento de su peligro tan grave que es su camino de perdición en el cual va. Ahora, esa aplicación que es extrema, ¿verdad? En el caso de un incrédulo, no necesariamente limita nuestro accionar aún con verdaderos hermanos. Nosotros ciertamente no debemos de ahí ni pensar, ¿verdad? Bueno, puede ser, sí, que uno esté queriendo ayudar a recapacitar a alguien y a medida que ve más obstinación en el pecado, que uno empiece a dudar de su salvación. Pero nosotros tenemos que hacerlo aún entre hermanos. Ayudar a las personas a no ser seducidos por ese camino de error, ya sea en práctica, en doctrina, en alguna confusión o en algo que lo está haciendo alejarse del Señor. No pienso que Santiago tuviese en mente
limitar la aplicación solo a incrédulos, pero ciertamente, si fuera el caso de alguien que es un incrédulo y manifiesta su incredulidad de este modo, el accionar pronto de los hermanos sería el instrumento utilizado por Dios para la salvación o evangelización de ellos. Estaríamos hablando de que esa persona no se convirtió porque vino a la iglesia y escuchó allí el evangelio, ¿verdad? O alguien lo evangelizó en la calle, sino porque estuvo en el grupo de la iglesia y a pesar de toda la influencia que recibió, fue seducido hacia el error, pero mientras estaba en ese camino de error, entonces el Señor le salvó por la instrumentalidad de un hermano que le evangelizó con su exhortación amorosa y sincera. Hermanos, nosotros somos discípulos de Cristo y Jesús es la verdad y nosotros debemos estar aferrados a la verdad. Dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. En el 3:14 dice que si hay celos amargos y contención en el corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, la verdad caracteriza al pueblo de Dios. En lo positivo estamos unidos a la verdad porque la verdad es una persona, es Cristo, la verdad es su palabra, nuestra guía. Y como contraste, todo aquel que se opone a la verdad también se opone al Señor y a nosotros. En tercera de Juan dice que el apóstol que se alegró mucho de saber que, lo dice de una manera poética, que tus hijos andan en la verdad. Dice tercera de Juan 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una referencia a los creyentes de la iglesia. Más adelante dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Evidentemente el andar en la verdad tenía que ver con la vida de iglesia, con el servicio entre los hermanos, con la hospitalidad. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19 dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Noten ustedes cómo la verdad en la Biblia está asociada a la vida cristiana y a la práctica. Pedro le recordaba a los oyentes o a los lectores de su carta que debían añadir a su fe virtud y numerosas características propias del fruto del Espíritu en el corazón de los creyentes. Y finalmente dice que eso es obediencia a la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 está la lista. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y en el versículo 12 dice, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, y aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos habla de la obediencia a la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. No sé si lo notan, pero si ustedes hacen un estudio bíblico donde buscan todas estas palabras que hablan de la relación del creyente con la verdad, van a encontrar que están todas ligadas a asuntos prácticos. El amor entre los hermanos, la caridad y frutos del Espíritu que se manifiestan en la iglesia del Señor. Por eso dice Santiago
Qué maravilloso es cuando la palabra de Dios, obrando en el corazón del creyente, le lleva a actuar en beneficio de otros. Y no solamente de aquellos que pueden traerle algún bien espiritual a su propia vida, sino aún aquellos que están actuando mal, aquellos que se están alejando de la verdad. Entonces, el creyente espiritual o maduro quiere ser instrumento de Dios y de este modo salva de muerte un alma. Entendemos que el Salvador es el Señor Jesucristo, pero es instrumental en las manos de Dios para que esa persona vuelva al redil. ¿Y cuán grande es la obra de salvación que realizó Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cargando los pecados de su pueblo y muriendo por ellos? Porque está salvando de muerte un alma. Esto nos hace pensar en la condenación. No es la muerte del cuerpo, es la muerte del alma. Y muerte no significa extinción, sino separación. Estamos hablando de la separación del alma o de la parte inmaterial del hombre para siempre de Dios. Ese es el infierno, esa es la condenación. Ese es el lago de fuego y azufre. Es estar separado de Dios eternamente y ya no tener más oportunidad de perdón de pecados ni reconciliación con Dios, porque esa persona eligió el camino del error, ya sea por pecados de inmoralidad, por una doctrina equivocada, por rechazar al Salvador, por rechazar el cuerpo de Cristo, pero eligió vivir de esa manera y hasta el último momento de sus vidas no recapacitó y no volvió atrás. Pero si algún hermano intenta hacer un esfuerzo, como si en nuestras manos estuviera poder convencer a esa persona, aunque sabemos que no está en nuestro poder. Pero alguien decía así, predícales como si tuvieras el poder para convertirlos, aunque sabes que el poder es de Dios. Pero pudiera ser entonces que el testimonio de esa persona sea: yo había sido seducido por el error, por herejías, por malas doctrinas, por inmoralidad, y iba en ese camino a la condenación, pero alguien se me acercó y me hizo recapacitar. Y quizás el testimonio de alguna persona pueda ser parecido a eso, porque hay muchos hoy en día que han estado por mucho tiempo en las iglesias sin ser salvos, sin haberse arrepentido de sus pecados, y hasta fueron engañados por su corazón con cosas malas y perversas o por falsas doctrinas, pero alguien llega en instrumento de Dios para traerle a la verdad y a la salvación. Cubrirá multitud de pecados. El amor es sumamente importante en la vida de alguien que quiere efectuar esta restauración. No porque nosotros podamos cubrir los pecados en el sentido de perdonarlo, es una obra de Dios. Y qué bonito que diga la palabra multitud. O sea, Señor puede perdonar multitud de pecados. Una multitud, imagine usted una multitud. No es uno o dos, no es unas poquitas personas como la que hay aquí. Imagine una multitud de gente y piense los pecados que hay en su vida, pero el Señor le puede perdonar. Pero en modo instrumental es el creyente obrando. Dice 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que el amor suyo va a salvar a las personas. Pero cuando hay amor en el corazón del creyente, es más fácil tolerar la ofensa. Es más fácil perdonar. Es más fácil soportar sufrimientos por causa del Evangelio. Recuerdan que hablábamos de algunos que soportaban sufrimientos entre los judíos, pero se mantenían en ese sufrimiento con paciencia porque querían anunciar el Evangelio a esas personas que quizás le estaban tratando mal, quizás eran sus perseguidores, quizás eran sus agresores.
cubrirá multitud de pecados. Proverbios 17:9 y Proverbios 10:12. Veamos estos textos. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. La misma idea de cubrir que se expresa aquí se manifiesta también en el verbo expiar. Sabemos que la expiación es algo que solamente el Señor Jesucristo pudo hacer. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Él es el que murió en la cruz y cargó los pecados de su pueblo. Pero hay una instrumentalidad en la evangelización y en el trato amoroso entre los discípulos para soportar las ofensas y para ayudar a restaurar a los que están caídos o a los que van en camino de destrucción. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No sería maravilloso ser instrumento de Dios en ese sentido? En la evangelización podemos aplicarlo a los perdidos también, a los que no están aquí adentro, pero podemos aplicarlo a los que están adentro y no son salvos. Quiere el Señor traer bendición a la meditación y al estudio de su palabra. Podamos poner esto en práctica en nuestras vidas. Oremos.